Buenas, en esta oportunidad hablaremos de un tema muy importante para los ingenieros de procesos, el cual es el diámetro óptimo de tubería y cómo esto influye en la economización de los costos en un proyecto. La optimización económica del diámetro de tubería es una propuesta de un modelo con el enfoque económico. Vemos que la primera vez que se publicó algo al respecto fue en 1937 con un modelo de optimización para flujo turbulento. Luego en 1940 este modelo se amplió para flujo laminar y hoy en día este modelo se ha venido ampliando tanto así que se ha logrado un ahorro de hasta un 20% en los nuevos proyectos. Para este caso vamos a tener dos conceptos muy importantes, y es que el factor de fricción depende del número de Reynolds y de la rugosidad relativa. La ecuación más comúnmente usada en la práctica de la ingeniería para calcular un factor de fricción es la ecuación de Coolbrooke, que vemos representada en la ecuación que aparece allí, y esta es válida para fluidos newtonianos en el rango de Reynolds desde 4000 hasta 10 a la 8 y para una rugosidad relativa de 0 a 0,05. Para un número de Reynolds alto, esencialmente es independiente del Reynolds. La región de flujo está caracterizada por la fórmula que vemos en la parte baja, Reynolds por la rugosidad relativa por la raíz cuadrada del factor de fricción entre 8 debe ser mayor a 70. El modelo de optimización para turbulencia completa que será presentado está basado en la ecuación de fricción de Stephenson, donde vemos que la rugosidad, el factor de fricción está dado por el valor de 0.11 por la rugosidad relativa por 0.20 elevada a 0.25. Este cálculo también puede ser obtenido por la ecuación de Alstom. Como vemos, factor de fricción en este caso es 0.11 que está multiplicado por un factor de una rugosidad relativa más 68 dividido entre el número de Reynolds. Todo esto elevado a una potencia de 0.25. Y para un Reynolds que se acerca al infinito, la forma general del factor de fricción se puede escribir como lo vemos en la última fórmula. El modelo de optimización de tubería basado en criterios económicos para turbulenta completa. En este caso vamos a hablar de dos factores muy importantes, el costo del capital y el costo de operación. Veamos cómo para el costo del capital se calcula que el diámetro óptimo de tubería es el que sea anualmente más económico, expresado por la fórmula que vemos: P sub C es igual a X por D a la X por L, donde L es la longitud del tubo, X y X minúscula son los parámetros que dependen del tipo del material de la tubería y el espesor de la pared del tubo. Primero vamos a ver el costo del capital anual de tubería. Este costo está calculado por la primera ecuación que vemos, donde F es el factor que influye en el coste de las válvulas, montajes y ejecución. A es la amortización o el capital con el que empezamos el proyecto, que se divide en los 12 meses del año para hacer un costo anual. Y B son los costos de mantenimiento anual. El costo de bombeo está considerado por independiente, por independiente de la letra D. La potencia de bombeo requerida está dada por la fórmula que aparece en el medio, que es P igual a un valor de volumen por un delta de P sobre E, donde el delta de P es la caída de presión y E es la eficiencia total de bombeo. La caída de presión está calculada por la suma de la caída de presión por fricción y las pérdidas de presión menores. Ahora vamos a definir la caída de presión por fricción, la cual tenemos una fórmula establecida donde la menor pérdida de presión puede estimarse como pérdidas de carga o mediante longitudes equivalentes. En un análisis más detallado, las pérdidas de presión están dadas por la fórmula que vemos, que un delta de P de pérdidas menores es igual
a J por delta de P de fricción, donde J es la relación entre las pérdidas de presión menores y la caída de presión por fricción. Entonces, la caída de presión se representa en la última fórmula que vemos, delta de P igual a 8 sobre pi al cuadrado por el factor de fricción, eso multiplicado por 1 más J por L por G al cuadrado sobre ρ por diámetro a la quinta. En esta ecuación solo se aplica para fluidos isotérmicos no compresibles. En la práctica ingenieril, también esta ecuación puede ser aceptada para aquellos fluidos donde la caída total de la presión sea inferior al 10% de la presión inicial. El costo, ahora vemos el costo de operación anual de tubería. Está representado por el modelo general, que es C sub E es igual a Y por C sub EN por P. Y este se convierte en la fórmula que vemos allí en la parte media, donde Y son horas año y ese es el logro de la planta. Sen es el valor de el costo sobre las horas trabajadas y ese es el costo de la energía de bombeo. Y luego involucramos la fórmula para la región turbulenta completa. Entonces, el costo de tubería total anual se ve representado en la última ecuación, donde vemos que el costo es igual al costo a C sub C más C sub E. De esta manera, como C depende solamente de D, el diámetro óptimo de tubería se puede hallar por D sub C sobre D sub D igual a 0, donde D sub C, D por C sub C sobre D por diámetro es igual a menos D por C sub E sobre D por diámetro. Y después de resolver la ecuación para D, el costo mínimo de diámetro de tubería lo podemos ver representado en la fórmula que se ve en la parte baja. Entonces podemos llegar a la conclusión de que para el diseño de tuberías, para el transporte de fluidos, es muy importante tener en cuenta el diámetro óptimo de tubería, aquel diámetro con el que podamos ahorrar la mayor cantidad de dinero para evitar pérdidas por fricción, pérdidas por tuberías mal diseñadas, pérdidas por diámetros muy exagerados que nos hagan que un proyecto no sea viable. Entonces vemos que es muy importante estimar estas pérdidas por fricción y nos podemos ayudar en las ecuaciones que vimos anteriormente para calcular el diámetro óptimo de tubería. Existen diversos software que hoy en día nos ayudan a llegar a estos cálculos, pero allí podemos ver la demostración de una manera manual de llegar a estos cálculos y obtener un diámetro óptimo que nos ayude a ahorrar la mayor cantidad de dinero en un proyecto, que en finalidad es la labor de un ingeniero de procesos de optimizar los costos. Gracias.